Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Qué bendición estar en la presencia de Dios y dentro de los hogares que están en sintonía de Tiempo con Dios. Este tiempo es un tiempo especial para meditar en la palabra, como hemos venido meditando en una secuencia seguida de lo que tiene que ver con los acontecimientos importantes de la Sagrada Escritura. Y pues qué grato saludarlos, bendecirlos y declararles que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, les abrazo, un abrazo paterno y fraterno, para que no se muevan de esta sintonía de la frecuencia F Radio y Televisión, y desde luego para que busquen cada día la frecuencia F para alimentar su alma y su espíritu, y algo de conocimiento adicional que tiene que ver con los fundamentos bíblicos. Les bendigo y comenzamos Tiempo con Dios. Vamos a la secuencia que tenemos bíblica y vamos a hablar del exilio de Jesús. Óigame, ¿cómo así el exilio de Jesús? Sí, Señor. Así fue. Desde cuando se perdió en la ciudad a los 12 años, cuando la presión que se ejercía sobre él de lo que llegaría a ser, más los nuevos hermanos que llegaron, el acoso de las costumbres para tenerlo de novio, la muerte prematura de José, su figura paterna, lo obligaron a buscar otro ambiente que le diera más espacio para canalizar la sabiduría que corría por su ser. Por esta razón, un tío hermano de María lo invitó a vivir en su comunidad entre sabios, estudiosos y filósofos al oriente del río Jordán, donde ejerció su influencia. Allí se exilió, pasando casi 14 años, donde recibía visitas esporádicas de su madre, y él también se ausentaba ocasionalmente de su segundo hogar. Viajó y navegó con la comunidad en varios recorridos por el Mar Rojo hasta la Meca, por el Mar Negro, por el Mar Caspio y sus alrededores, y por el Mar Mediterráneo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, entonces recordemos que estamos tratando un tema que tiene que ver con virtudes, valores y sentimientos para una vida ética. Ese es el tema que estamos tratando en toda esta semana, y que lo llevaremos, nos queda hoy y mañana. Y bueno, concluimos por esta semana. Más adelante volvemos a tratar estos temas porque son muy interesantes. Entonces hoy comenzamos hablando de la honestidad. Nunca toma lo que no le corresponde. Óigame. Contiene la suficiente nobleza para aceptar lo que se es y lo que se tiene, aunque haya oportunidad de tomar algo que no le corresponde. Sin embargo, no lo hace porque se aprecia y se acepta suficientemente a sí mismo con lo que tiene. Esta nobleza implica el honor, pues la dignidad misma la hace rechazar lo que no es suyo. La honestidad es esencialmente la sinceridad consigo mismo y para con los demás. Tiene el hábito de reconocer en todo instante la verdad interior. La persona honesta no se miente y por lo tanto no miente a otros. Es consecuente con la verdad en todos los sentidos. No engaña ni con su boca ni con su vida. El vector de este valor
inicia en el corazón de la persona y se dirige hacia sus relaciones externas, marcándole el camino hacia la vida honorable por la rectitud moral. La vida del hombre honesto con el tiempo es envidiable, pues contrario al que vive mal por la deshonestidad, pronto termina mal. El honesto tiene la dicha del que la conciencia no le perturba y lleva consigo en todo instante la tranquilidad que le hace verdaderamente feliz, pues a pesar de múltiples tentaciones y dolores, no sucumbió al mal. La vida del honesto es tan respetable como envidiable, pues tiene augurada una futura felicidad que su paz interior atestiguará y que será un tesoro sin precio. Existen tesoros que son propios solo de quien los labra con la vida y no se pueden arrebatar de ningún modo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, ahora hablemos de lealtad. La lealtad es la capacidad afectiva de querer, de desear, de seguir tras un principio moral o un valor. Es también para con una persona concreta, la familia y el propio honor. Se requiere el afecto, es decir, amar y desear tal principio moral o valor para poderlo afirmar en la conducta. Es la condición interna para que la felicidad se dé, pues no se puede ser fiel a algo sin quererlo. No es posible la fidelidad sin la lealtad, la cual es espíritu de la fidelidad. Este valor, hijos de Dios, que están en sintonía de tiempo con Dios, este valor en muchos contextos no se entiende bien y se llega a confundir con la alcahuetería de situaciones morales malas. La vecina que le secunda la infidelidad a su amiga para con su esposo, por ejemplo. El administrador de algún bien público que condiciona a quien sabe de su corrupción, arguyendo la lealtad como motivo para no ser delatado, etc. No terminaríamos de ver ejemplos. En todo caso, la lealtad como valor guarda, defiende y nunca pierde de vista la verdad. De lo contrario, no sería valor. La lealtad es un bien del alma. Es una posesión de quien es veraz. La persona leal es de alma noble, pero tiene carácter para mantenerse en lo justo y recto, pues su conciencia no la deja aceptar lo falso como verdadero. Este valor contiene el honor mismo de la persona. Punto importante a continuación, y es la fidelidad. Es la concretización, materialización o practicidad de la lealtad. Es el seguimiento literal de un principio moral o de un valor. La fidelidad puede ser hacia un bien material o espiritual, hacia una persona, hacia los principios de una institución para con la familia o para con una norma. La fidelidad es o no es. No se puede ser fiel a medias, es decir, mediocremente. La fidelidad, si es tal, es una conducta permanente y decidida que de hecho manifiesta la lealtad, es decir, la convicción y decisión interior por el afecto, porque se quiere. Si no es un seguimiento afectivo, entonces es el cumplimiento coaccionado de algo porque toca. Esto no es fidelidad de ninguna manera. Es imposible ser fiel
si no se es leal, pues para el cumplimiento eficaz de lo debido es necesaria la participación afectiva desde el interior, esto es la convicción. Igual que la lealtad, en ningún modo significa encubrir lo inmoral. De lo contrario, ya sería otra conducta que no merecería estar presente en el tema de los valores. Encubrir acciones delictivas o inmorales, por el motivo que sea, es participación en el delito, pero jamás sería lealtad ni fidelidad en el verdadero sentido. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Hablemos de espíritu de cuerpo. Intención de hacer lo que el grupo hace, bajo los principios y valores del mismo, regido por su normatividad. El espíritu de cuerpo necesita de la lealtad, como deseo interno de seguir los principios y valores de la institución, así como su misión, y de la fidelidad como concentración de tal lealtad. Este valor también lleva a la preocupación por la suerte y el destino de los demás miembros del mismo cuerpo, cuyo trabajo busca la misma meta. En este espíritu de cuerpo está presente la afectividad como sentimiento que mantiene la intención de servir al conglomerado social desde los principios y valores, fuente de la normatividad y proceder del grupo humano. El espíritu de cuerpo comporta el compromiso como entrega voluntaria por una causa común que es buena, justa, deseable y llena de altruismo, aunque implique esfuerzo o sacrificio, por supuesto. Y de ahí pasamos al compromiso. Este valor se manifiesta en el servicio, pues servir es concretar de hecho una convicción moral por aprobación del afecto. El compromiso, cuando es tal, lleva a que la persona, pese a dificultades, se adhiera con su respuesta fiel y permanente a un objetivo común, a una empresa o a una persona, etc. Este valor ha sido un principio que rige constantemente en los hombres que han escrito páginas gloriosas en la historia. Como es el caso de los primeros mártires en los inicios del cristianismo ante el imperio presente que aplastaba públicamente a quienes se reconocieran seguidores de la persona del Señor Jesús, el crucificado, y a quien proclamaban resucitado. Tal experiencia con el resucitado marcó la totalidad del ser de cada uno de sus testigos, lo cual lo llevó a entregarse por él sin miedos ni vergüenzas, y por lo mismo sus esperanzas nunca fueron sinónimo de desilusión, ni siquiera en el momento del martirio. En estos casos el compromiso era un deber cristiano, no de obligatoriedad por ninguna ley externa humana, no señor, sino por la convicción interior que por la experiencia con el Señor resucitado, el hombre vive en su propia persona. Así el martirio se convierte en la máxima manifestación de un compromiso que es asumido voluntariamente por amor. El compromiso es un deber moral y ético, es principio, es propio del espíritu de cuerpo, es manifestación de la responsabilidad, de la honorabilidad, de la rectitud, así como es concretización de la misma lealtad y fidelidad. Es también manifestación del hombre sabio, pues quien es cauto sabe a qué se compromete y a qué no, porque conoce sus limitaciones, sabe qué puede cumplir o no.
Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, continuando con el tema, hablemos de servicio. Cuando el corazón del hombre está lleno del amor de Dios, busca salir de sí para encontrar sentido a la existencia en la autodonación, ya que Él está llamado por naturaleza al amor fraterno y esto solo es posible en la relación con los demás. Este servicio no es otra cosa que la materialización del amor, es decir, que no es un acto de consolación por lástima ante la tragedia ajena, sino una conducta moral práctica basada en el amor. El servicio es una actitud permanente de generosidad y de desprendimiento, ya que quien posee tal valor lo vive también como virtud por sentir como propia la necesidad de su prójimo. Este valor nace en el hombre y se dirige al hombre. Jesucristo, el Maestro, pasó por el mundo haciendo el bien, mostrando con su ejemplo el camino que va desde sí hasta el otro. Este valor es siempre una posibilidad en todo contexto humano, posibilidad de humanización, de crecimiento, de apoyo y de fraternidad. Para dejar de servir a los demás, no se requieren argumentos, basta la carencia de voluntad, punto. Muchos arguyen, y con mucho sentido, que es mejor enseñar a pescar que dar el pescado. Este argumento lógico muchas veces deja de serlo para convertirse en excusa de quien no quiere hacer el esfuerzo en favor de otro. Pues seguramente enseñar a pescar tampoco está en el corazón de quien, en la sociedad, intenta camuflar su negligencia para con el otro. El servicio es también un noble ideal para con toda una sociedad o para con la comunidad donde se vive. Así, por ejemplo, en una vereda o en un barrio, las juntas de acción comunal son espacio propicio y oportunidad de pensar en organización mancomunada loable que beneficie a todos o a la mayoría. El servicio militar o de la patria puede ser también un noble ideal cuando la patria le significa al servidor el conjunto de las personas que son sus prójimos de la sociedad. Nuestra familia, nuestros hermanos coetáneos que habitamos en un lugar y en un tiempo determinado de la geografía y de la historia para defendernos del desorden social, de la anarquía, de la inseguridad y de la violencia en todas sus manifestaciones. Este servicio, para que sea digna, ha de llevarse a cabo con justicia y rectitud, con sentido humano y no etéreo. En una palabra, el servicio en todos los órdenes es una vocación propia de todo aquel humano que reconoce su propia fragilidad, su ser, criatura. Es decir, que admite las limitaciones y necesidades tanto en sí mismo como en los demás. Servir es enseñar, es educar, es dar calor humano, es quitar el frío de las relaciones entre las personas, es limar asperezas entre unos y otros, pues incita a la hermandad y al amor. Cuando se es servido como acto de amor por otra persona, no queda más que servir a otro como acto consecuente del mismo amor, pues somos eminentemente seres que damos de lo que recibimos. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento.
Bueno, entonces pasemos de la templanza, que es moderación, al dominio de sí. Esto es la voluntad ejercida para dirigir la propia vida racionalmente, para controlar los apetitos sensibles, los instintos animales que por naturaleza están implícitos y que por tanto, aunque no se pueden erradicar del ser del hombre, sí se deben manejar a favor de las personas por la inteligencia y la voluntad. En otras palabras, dijéramos que es el hábito de usar la corteza cerebral, la cual poseemos, aplacando los vestigios del cerebro reptiliano que nos hace animales. Al ser eminentemente seres integrales, multidimensionales, filosóficamente entendemos al hombre como la criatura más perfecta. En cuanto ser, el hombre es perfecto, ontológicamente. Por este motivo no podemos condenar su animalidad o su ser carnal, entre otras cosas porque si no hubiera sido así desde el principio de su evolución, no hubiera podido sobrevivir a los rigores de la vida biológica incipiente. Sin embargo, como el perfeccionamiento es un proceso que se da con el tiempo, progresivo en cuanto a características propias de ser persona, el ser humano debe ser cada vez más humano, más racional y sensible, más espiritual y trascendente. El hombre que tiene dominio propio de sí controla sus impulsos primarios. Por tanto, es prudente, es maduro en sus actuaciones, es recto ante las tentaciones de todo tipo. Su conducta es honorable y su vida íntegra. El dominio de sí se alcanza con la fuerza del hábito y se anima por la moralidad. Participa la conciencia y la voluntad. Y seguidamente va el liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Es una habilidad innata o aprendida que lleva a dirigir un grupo hacia la efectividad. Puede ser utilizado para bien o para mal, dependiendo de la clase de conciencia de quien lo posee. El liderazgo es propio de la persona. No existe una cátedra para aprender a ser líder. Significa que todos no pueden ser líderes. Todos no tienen las aptitudes ni las aptitudes propias de este valor. Sin embargo, en el mismo ejercicio del liderazgo, el líder enriquece sus cualidades haciéndose cada vez más apto y eficaz en su forma de influenciar a otras personas con un fin específico. A veces la persona que posee este valor no es tan consciente de lo que posee o simplemente no le interesa. Aunque tenga las cualidades necesarias para hacer un excelente ejercicio de sus aptitudes para bien de la sociedad o entorno donde se encuentre. Hay varias clases de líderes. El liderazgo como valor moral y ético se reviste de otros valores como la prudencia, la rectitud y la justicia, el compromiso y la responsabilidad, el servicio como la concretización del amor fraterno, la objetividad, la claridad y la decisión acompañada de la autoridad moral para extirpar y destruir, para perder y para derrocar, para reconstruir y plantar. Siempre en beneficio de los demás, por supuesto. Este liderazgo se puede evidenciar en el ministerio y vida de los profetas.
Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Mis amados, concluimos con la autoridad. De la autoridad, hijos de Dios que están en sintonía de Tiempo con Dios, se desprende el mando. En el contexto de las instituciones jerárquicas, el mando nace de la autoridad recibida o delegada. Pero dicha autoridad se fundamenta en la virtud, en la integridad de vida. En todos los casos donde se requiera el mando, se necesita de la autoridad moral y del conocimiento. Este hombre exige de lo que tiene, exige saber por qué, exige conductas adecuadas porque la suya es ejemplar, etc. Por el mando se dan las órdenes, por las órdenes el cumplimiento y por el cumplimiento los hechos. Para que estos hechos sean sensatos, se necesita el mando. En el mando, varios elementos, además de la autoridad moral, por la cual se gana el respeto y la obediencia de los subalternos. Entonces, número 1, que tenga clara la misión institucional y esté conscientemente adherido a ella. Que tenga rectitud moral para adecuar sus actos a ella sin salirse de la misma. Que en ningún instante pierda de vista su responsabilidad personal. Que por ningún motivo olvide que es igual a todas las personas. No sea que la falta de humildad lo lleve a ser incauto. Que los principios y valores morales hayan sido asumidos en su formación para el cargo que ostenta. Y cerramos con la disciplina, también propia de la virtud cardinal de la fortaleza o carácter. Es la disposición interior, o sea, actitud, ejecutada en actos concretos que llevan a un bien específico. Estos actos pueden ser positivos, acción, o negativos, abstinencia. Y si son lógicos, no llevan a que la persona se degrade en su salud integral, sino que la capacitan para lograr cada vez más el autodominio por ser actos eminentemente racionales. Los actos permanentes que implican esfuerzo y tienen un fin noble y benéfico para la persona construyen los hábitos, lo cual es posible por la fuerza de la disciplina. De ahí que la disciplina lleva al mejoramiento de la persona. Hasta aquí llegamos, mis amados. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo viene pronto y debemos estar preparados. Y estos temas que tienen que ver con la parte ética de la persona, tenemos que ponerle en acción. No es un asunto religioso, es un asunto humano que nos lleva a mejorar carácter, conciencia, espiritualidad y normas, una normatividad integral que nos lleva a actuar con ética. Familias lindas, hombres y mujeres de negocios, jóvenes, jovencitas, sencillos hombres de negocios de mínima calidad, llamémoslo así, pero que de todos modos la ética la tienen muy bien plantada. Muchas personas en la calle venden con tanta calidad un café como el empresario que vende la ropa más costosa en un centro comercial.
Y a veces el comerciante o los vendedores de ese comerciante son tan arrogantes y venden con un desprecio impresionante que se bajan más del nivel de la ética del que vende una tacita de café en la calle con mucho amor, con mucho cariño. ¿Le gustó? ¿Está bien de azúcar? Le pongo un poquito más de... Óigame, eso es ética. Eso es lo que estamos tratando en estos temas. Los valores importantísimos que debemos manejar para poder tener una relación humana y desde luego una relación con Dios. Familias, les amo y les bendigo. Mañana nos veremos con el último tema de esta semana. Por favor, estén atentos. No olvide que tiempo con Dios es un tiempo con Dios. No es un tiempo con Fernando Mosquera. No, es que Fernando Mosquera es el instrumento que Dios lo utiliza para traer estos temas a la pantalla y a los radios, por supuesto. Pero de todos modos, pongámosle atención, porque todo esto tiene que ver con el campo espiritual del ser humano. Recordándoles un pasaje que está en Romanos capítulo 8, versículo 1, que la palabra dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, óigame, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La vida espiritual nos da un carácter valioso y nos forma la ética para que podamos nosotros estar unidos en el amor en Cristo Jesús. Bendiciones para todas, familias lindas. Los amo en Cristo Jesús. Mañana los espero en Cristo Jesús. Amén y amén.